Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Crear y Emprender. Hoy voy a estar hablando de un tema que está muy conectado con lo que es una masterclass que voy a estar dando el 20 de agosto para emprendedores de servicios. Vamos a hablar hoy del poder de reconocer dónde estás en este momento y la claridad que aporta eso de reconocer en dónde estoy parado. Si te preguntase cuál es la definición de éxito y ambición con tu proyecto, ¿cómo haces para modularla de alguna manera y balancearla entre los espacios de tranquilidad, los espacios de full foco y mucha energía aplicada a proyectos que tienen que lanzarse, expandirse? ¿Cómo haces en este momento para balancear todo eso? Muchas veces no nos preguntamos esto y lo que suele pasar entre muchos emprendedores es que estamos buscando constantemente la respuesta en el afuera, la respuesta de alguien que nos venga a decir cómo es dar los siguientes pasos, cómo solucionar el momento en el que estamos ahora con los conflictos que tenemos ahora, qué hacer y qué sigue para poder seguir avanzando en pos de esos objetivos que nos marcamos al inicio de año. Y esto, lamento decirte que las respuestas no están en el afuera, pero sí hay pistas que podemos ir encontrando. Y esto es algo que me pasó a mí durante un tiempo. Hubo un momento en el que quería hacer ese cambio de negocio, de modelo de negocio, siempre lo cuento, y me pasaba que era muy presa de la productividad de ese momento. Había una trampa que me estaba consumiendo constantemente de que tenía un montón de cosas para hacer y todos los días empezaba con menos 10 tareas todos los días y tenía que estar constantemente avanzando en algo, pero no tenía claridad de cuál era ese algo. La realidad es que me puse a buscar muchas cosas que me ayudaron en su momento. Empecé a buscar en libros, empecé a buscar en YouTube, en referentes del sector que a mí me interesaba. Empecé a ver y observar un poco cómo se manejaban otros emprendedores y qué era lo que estaban haciendo o qué pasos fueron pasando. Y eso me empezó a dar pistas. Y no solamente me empezó a dar pistas lo que veía en el afuera, sino que también empezó a darme pistas lo que yo había hecho en otro momento, que a veces nos olvidamos de revisarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Entonces, ¿cómo haces para tener un negocio rentable si no tenés tiempo para gestionarlo? Que esta fue una pregunta que hablé con una colega hace un tiempo y me resultó hasta graciosa y un poco irónica, porque es verdad, o sea, muchas veces estamos buscando tener ese emprendimiento que sea rentable, que nos dé las ganancias que estamos buscando, que nos dé el disfrute que estamos buscando, pero no tenemos tiempo para buscar esa rentabilidad en realidad porque estamos ocupados en urgencias de otros, en un mar de tareas que nos propusimos hacer que quizás no tienen sentido con los objetivos que tenemos hoy. Entonces, esto es una pregunta para hacerte en este momento. Si te sentís como en esta vorágine, está bueno que revises un poco esto que te voy a contar y de que vengas a la masterclass del 20 de agosto para que te cuente justamente esas fases y te reconozcas en ellas. Entonces, independientemente del punto vital en el que te encontres en este momento, del tipo de problemas que tengas, de cómo te lo estás gestionando y cuál es la relación entre tu capacidad para cambiar las cosas y lo que estás observando, sabelo que hay otras personas que ya pasaron por ahí. Hay otras personas que ya lograron esos objetivos que vos estás buscando. Hay otras personas que ya tuvieron situaciones similares, desafíos similares y que han logrado trascender en sus vidas ese tipo de desafíos para pasar a la siguiente fase. Entonces, si alguna vez te sentiste que haces un montón de cosas, pero no avanzás en lo que te propones, o que estás trabajando muy duro, por mucho que te esfuerces, no llegás como al siguiente paso que estás acostumbrado a observar, por así decirlo. Si es así, este episodio es para vos y la masterclass también lo es. Entonces, yo acá tengo algunas notas que voy revisando para que no me pierda el hilo, para que no me vaya por las ramas, porque es muy normal en mí. Entonces, vamos a hablar entonces de esto de el bucle, ¿no? Yo llamo el bucle en el cual se consumen muchos emprendedores porque buscan esas respuestas. Trabajan sin parar, pero se sienten estancados. Esto sucede porque no tienen claro en qué etapa de su negocio están, lo que te decía antes, y por ende no saben en qué deberían estar enfocando su tiempo y energía. Esto es muy frecuente. Es como correr una maratón sin saber en qué kilómetro estás, terminás exhausto sin saber cuánto más tenés que correr en la siguiente fase para poder llegar a la meta.
Esto es lo que suele pasarnos a muchos y por eso te digo que a mí me pasó, tomé un montón de notas, tengo esas notas y las quiero traer a esa masterclass, pero hoy te voy a dar como un poco la píldora de todo eso que vamos a hablar. Lo primero es la trampa de productividad. Un problema muy común es caer en la trampa de esta productividad constante. Hacer muchas cosas no significa ser productivo. Esto es algo que hablamos en cada uno de esos episodios que ya habrás escuchado. A veces nos ocupamos de tareas que no son esenciales porque parecen urgentes o porque estamos acostumbrados a hacerlas, porque es algo que ya es rutinario, ya es un hábito y cortar con ese hábito muchas veces cuesta y nos cuesta porque hasta nos cuesta darnos cuenta de que eso que estamos haciendo no tiene sentido, porque como ya lo hacemos y lo hicimos siempre, entonces lo repetimos. Pero, ¿qué pasa si estas tareas no están alineadas con esos objetivos actuales? Terminas desperdiciando tiempo valioso que podrías estar usando en algo que realmente impulse tu negocio hacia adelante. Por otro lado, tenemos el poder de la constancia situacional. Y atento con esto. Reconocer en qué fase de tu negocio te encontrás es esencial para tomar decisiones informadas. ¿Por qué? Porque aprovechas tu propia información, es decir, aprovechas ese historial que tenés de logros, de errores, de desafíos, de problemas que fuiste solucionando y solventando para reconocer cuál es ese siguiente problema a solucionar. Y esto da mucha claridad. Esto te permite priorizar lo que realmente importa, dejar de lado lo que no, empezar a utilizar ese fracaso estratégico del que siempre hablo y enfocarte en lo que te va a hacer avanzar realmente. No se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto en el momento también correcto. Porque hay otro problema y es el saltearnos fases, el saltearnos etapas por querer avanzar, por el simple hecho de querer avanzar. Y obviamente todos tenemos esa ambición y ese fuego interno que nos da el llamado a querer ir por más y a ver que quizás hay otras cosas que se están haciendo en el mercado que nosotros tenemos el potencial para hacerlas, pero no necesariamente es nuestro momento. Y está bueno entender esto para entender que la claridad en tu situación actual es el primer paso hacia una mejor efectividad y paz mental. Esto está bueno porque también vamos más tranquilos, porque si yo sé que este es el primer año de 3 años de crecimiento, posiblemente esté más tranquila con los resultados que voy obteniendo, con las actividades que voy haciendo, porque son las que puedo hacer y las que toca hacer en este momento. Es como cuando muchas veces nos llenamos de tareas o nos llenamos de cursos, eso quería decir, de cursos puntualmente, de formaciones, de espacios en los que estamos presentes, solo por el hecho de no me quiero perder de esta estrategia porque siento que es ultra fundamental para mi negocio. Y quizás no es así. Quizás esa estrategia no aplica en este momento vital que te encontrás, quizás no aplica en la situación en la que estás hoy en día. ¿Por qué? Porque probablemente estés o un paso más atrás o varios más atrás, o quizás ya hayas pasado por esa etapa y esa estrategia no te vale porque en realidad necesitas avanzar en automatizaciones, en tareas que sean recurrentes, en quizás delegar ciertas tareas de tu negocio. Por eso es que es tan importante entender dónde estás para saber hacia dónde vas y cuál es el siguiente paso, porque nos ayuda a poner una agenda mucho más alineada con esos objetivos que tenemos y más centrada en lo que de verdad podemos hacer hoy, con los recursos que tenemos, con la energía que tenemos y sobre todo también con los conocimientos y habilidades que poseemos, porque de la experiencia y de los errores se aprende mucho más que de cualquier formación. Eso lo sabemos todos porque aplica a la vida, básicamente, no es solo a negocios. Pero si sabemos eso, ¿por qué insistimos en saltearnos etapas en los negocios cuando en realidad sabemos que la experiencia la necesitamos tener para la siguiente etapa? Entonces, lo que quiero invitarte hoy es a que reflexiones sobre esta pregunta. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué pasaste? Quizás puedes agarrar una hoja y empezar a registrar qué es lo que fue pasando a lo largo de estos años y decir cuáles son los éxitos, cuáles fueron los fracasos, cuáles fueron los errores que cometiste y qué aprendiste al respecto, para entender un poco más en dónde estás en ese gran mapa que es tu visión, para entender en dónde estás posicionado. Y después, por último, te invito a que vengas a la masterclass gratuita el 20 de agosto, que se llama Gana una hora más al día, justamente para que podamos trabajar en esto, ¿no? En esta sesión te voy a ayudar y te voy a guiar para que puedas identificar cuál es la fase actual de tu negocio y así saber exactamente en qué poner tu foco. Vamos a estar hablando de
dejar de perder el tiempo en tareas innecesarias. Vamos a estar hablando de esas 4 fases que yo reconozco en los negocios que son de servicios, por los que todos los negocios atraviesan, cuáles son las características de cada fase, cuáles son los retos, los desafíos, cuáles son los errores más frecuentes de esas fases y cuáles son las prioridades estratégicas. De ahí vas a sacar también mucha información sobre qué dejar de hacer, porque quizás ya no es necesario o porque no corresponde a la fase en la que te encontrás. Esto te va a ayudar a ser más conciso en la organización de tu semana, a ganar tiempo y sobre todo a avanzar con paso firme a los objetivos que te propongas. Te dejo el enlace en la cajita de información para que puedas anotarte y nos vemos el 20 de agosto.